La vida del aconsejado creyente es marcada por un andar fiel y continuo en el Espíritu Santo. Cuando el creyente es sensible a la voz de Dios, el Espíritu Santo y la palabra de Dios le redarguye de pecado. Cuando el creyente peca, no es espiritual, pues no camina por el Espíritu. El creyente se arrepienta y confiesa su pecado, y la sangre de Jesucristo le limpia, le restaura, y de nuevo el creyente es espiritual porque se sometió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le muestra al creyente qué cambios debe hacer. Veamos en este momento Santiago capítulo 1, versículos 22 a 25. Veamos lo que Dios dice a través de Santiago en Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Según Santiago 1:22, ¿qué es lo que Dios te manda? Ser un hacedor de la palabra. Gracias. Según Santiago 1:22, ¿qué hace la persona desobediente y rebelde? Es solamente un oidor de la palabra. Correcto. Veamos el cuadro descriptivo que Dios da del que es solamente oidor de la palabra en Santiago 1, versículos 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Esta es una ilustración muy fuerte. Según Santiago 1:22, cuando solamente oyes la palabra y no eres hacedor, ¿qué haces? Correcto. Cuando el creyente es oidor y no hacedor de la palabra, no es espiritual, pues no camina por el Espíritu. El creyente fiel no se limita solamente al conocimiento acerca de los cambios que debe hacer, sino toma pasos de obediencia y cambia sus pensamientos, palabras y acciones. Veamos cómo Dios contrasta el que es solamente oidor con el que es hacedor de la palabra en Santiago 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Según Santiago 1:25, ¿qué hace el espiritual? Mira atentamente en la ley y persevera en la palabra. Correcto. Es espiritual porque anda en el Espíritu cuando persevera en la palabra de Dios. Los cambios se convierten en prácticas y patrones de vida mientras el creyente obedezca vez tras vez repetidamente. Según Santiago 1:25, cuando perseveras en la palabra y no eres solamente oidor de la palabra, sino hacedor de la obra, ¿qué sucede? Seré bienaventurado en todo lo que haga. Correcto. Cuando practicas la palabra obedeciendo en el área que Dios te está hablando en un momento determinado, Dios te hablará más y te capacitará para más pasos de obediencia
y serás bienaventurado en todo lo que haces, a medida que seas hecho más conforme a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Meditemos por un momento sobre esta escritura.